Transmitir. Bien, pues muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en este devocional de este día. Hoy es sábado y hoy es 1 de agosto del 2020. Y bueno, pues ya estamos en agosto, hermanos. Ya estamos en agosto y todo esto pues va a representar toda una dinámica de adaptación porque prácticamente se nos está yendo el verano en medio de la contingencia. Y bueno, pues tendremos que adaptarnos y tendremos que seguirnos adaptando. Gracias a todos los que se están conectando, gracias por hacer de estos devocionales algo que pueda ser útil para ustedes. Como ustedes saben, hemos venido estudiando el mes de julio el libro de los Romanos y ahora en agosto pues tenemos la oportunidad de continuar. Hoy entramos al capítulo 5 de Romanos, Romanos capítulo 5 y vamos a tomar los primeros 11 versículos de este texto. Romanos 5 del 1 al 11. Gracias por acompañarnos. Así es que si estamos listos, vamos a empezar con este pasaje. ¿Estamos listos? A ver, bueno, pues supongo que sí. No sé si a ustedes les ha pasado que la carta a los Romanos resulta ser con un contenido teológico muy profundo. A veces hasta como que no entendemos tantos conceptos de la carta, nos resultan complicados de analizar o de entender, porque hay muchos aspectos de la carta que sí, francamente, hay que entenderlos de fondo y de profundidad. Pero bueno, no sé si a usted le está pasando, para mí es delicioso poder estudiar la carta a los Romanos a este nivel. ¿Podríamos estudiarla más a fondo? Claro. Podríamos detenernos bastante tiempo en todo esto, pero bueno, el poder estudiarla así creo que es una muy buena oportunidad. Vamos a entrar al tema ya. Entonces, el texto, Romanos capítulo 5, del verso 1 al 11, yo le he llamado los resultados de la justificación. La palabra justificación nos resulta para algunos de nosotros un poco complicada o difícil de entender. De repente como que estos términos teológicos resultan un poco incómodos para algunos de nosotros, pero hoy, como podremos ver, la justificación tiene una implicación muy práctica para nosotros en nuestra vida diaria. Así es que vamos a ver Romanos 5, 1 al 11, pero permítame, por propósitos de la explicación, empezar en el verso 6 y después me voy a regresar. Y ahorita entenderá por qué. Romanos capítulo 5, pero vamos a empezar a partir del verso 6. Aquí primero tenemos que enfocarnos en qué fue lo que Jesús hizo. Dice así verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este texto lo que nos quiere enseñar es la obra de Cristo. Y está explicando que usted y yo, ninguno de nosotros tenemos mérito alguno para ser receptores del sacrificio de Cristo. Solo el hecho de que era nuestra necesidad, ¿sí? Porque dice, en que aún siendo pecadores, es decir, en esta condición que nos ponía en la imposibilidad de poder llegar al cielo o a la presencia de Dios, dice que Él manda una provisión y Cristo es esa provisión, ¿sí? Él no demanda, solo entrega, no exige, satisface más que esto de ser meritorio. Y es importante entender esto, porque muchas veces nosotros no captamos el hecho de que nuestra fe no descansa en el hecho de lo que nosotros hicimos, descansa en el hecho de lo que Cristo ha hecho. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque si nosotros no vemos esto claramente, vamos a correr el riesgo de pensar que la fe es resultado de algo que nosotros estamos haciendo. Y la verdad es que esto no es
así. Así es que lo primero que tenemos que entender es un acto completo y total de Jesucristo. Segundo aspecto. Perdón. Si alguien nos preguntara, aquí es donde entramos, si alguien nos preguntara, ¿y cuál es el beneficio de que Jesús haya ido en la cruz? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué ganamos de que Jesús haya ido a la cruz? Algunos podrían decir, híjole, y tal vez nos cuesta trabajo contestar esta pregunta. Bueno, eso es lo que nos quiere enseñar Romanos 5 del 1 al 11. Vamos a hablar de 6 beneficios del acto de Jesús en la cruz. 6 beneficios. Y vamos a hablar cada uno de ellos. Primer beneficio. Dice, tenemos paz para con Dios. Dice el verso 1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verbo principal es tenemos. ¿Tenemos qué? Paz. Tenemos paz. Y por esta razón somos justificados. No es justificado el verbo principal porque es un participio, ¿sí? El verbo principal es tenemos. Nosotros somos los que tenemos paz, ¿sí? Por medio de que hemos sido justificados. Dice el verso 10 que aun siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, y note la voz pasiva, es decir, no había absolutamente nada que nosotros hiciéramos, pero recibimos el beneficio de aquello que nosotros estábamos pidiendo o necesitando. En este caso, la justificación. Pensemos en las implicaciones de estar en paz con Dios. No debemos nada a Dios, no tenemos pleito con Dios, no tenemos cuentas pendientes con Dios, no hay nada que nos demande o reclame el Señor. Todo esto gracias a la obra total de Jesucristo. Excelente. Enseñanza número 2 de la justificación, o beneficio número 2 de la justificación. Dice, tenemos entrada a la gracia. Dice el verso 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Ya te diste cuenta? El beneficio es la gracia y el mecanismo o el vehículo es la fe. Y dice, gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. El segundo beneficio, tenemos entrada a la gracia. Es decir, lo hemos platicado, recibimos un regalo inmerecido solo por depositar nuestra fe en Él. Recientemente en una plática con una persona que no conoce al Señor, me preguntaba, ¿puede una persona tener fe sin Dios? Y yo le decía, claro que puede tener fe una persona sin Dios. El asunto no es si tenemos fe, todo el mundo tiene fe. El pastor René Zapata ayer explicaba esto en el devocional muy claramente. El problema no es tener fe, el asunto es dónde depositamos nuestra fe. Él le llamaba el objeto de nuestra fe, dónde depositamos nuestra fe. En nuestro caso, en el sacrificio de Cristo es donde nosotros depositamos nuestra fe, en la obra total que Jesús hizo al venir en esta tierra. Tercer beneficio de la justificación, ahí mismo en el verso 2 dice, tenemos esperanza. Dice abajo, nos gloriamos, ¿sí? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recordemos que la fe se aplica en un sentido de confiar en el Señor, de aquello que el Señor es capaz de hacer. En este caso, nosotros estamos depositando en aquello que Dios es capaz de hacer. Pero vea el asunto que nosotros, cuando hablamos de fe y de esperanza, tenemos que diferenciarla. ¿Por qué? Porque la fe es activa y la esperanza es pasiva, ¿sí? Cuando dice el Señor que tengamos fe es porque está esperando que hagamos algo creyendo aunque no veamos. Camina por el sendero aunque la neblina no te deje ver el siguiente paso. La esperanza te dice, espérate a que yo actúe.
¿Ves la diferencia? Y aquí dice que el tercer beneficio de la justificación tenemos esperanza en dos cosas. Primero, en la gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios es una referencia a la plenitud de Cristo en esta tierra, la expresión máxima de su esplendor. Y esto tiene que ver con la segunda venida. Y dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La segunda razón para tener esperanza es en las tribulaciones. Y bueno, ya hemos hablado mucho acerca de esto en otros pasajes y predicaciones, pero el punto que queremos hablar aquí es que la justificación nos provee la esperanza, y la esperanza es, a veces tenemos que quedarnos quietos y esperar en el Señor. Esto es esperanza. Fíjese el orden progresivo, ¿sí? Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Y esta no avergüenza. Resultado 4 de la justificación, salvos de la ira. Verso 9 dice, pues mucho más, entendiendo ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es una referencia al juicio de Dios sobre esta tierra. Nosotros que hemos sido justificados no tendremos que enfrentar el juicio de Dios. Vamos a enfrentar un juicio, pero para recompensas, como dice 1 Corintios 3. Pero eso es otra cosa, pero no para juicio de castigo, sino de recompensa. Estamos salvos de la ira. Beneficio 5, verso 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Y aquí está hablando de la salvación eterna. En la reconciliación con Dios, también tenemos la posibilidad de ser salvos. Y aquí están los beneficios 5 y 6. Primera, reconciliación con Dios. Segundo, vida eterna. Vida eterna. Veamos los 6 beneficios juntos. ¿Sí? Los 6 beneficios de la justificación: paz para con Dios, entrada a la gracia, esperanza en la gloria y en las tribulaciones, ser salvos de la ira, reconciliación con Dios y vida eterna. Cada uno de nosotros tendríamos que entender lo que es el sacrificio de nuestro Dios a favor nuestro, el sacrificio de Dios en favor nuestro. Así es que vamos a dar gracias por lo que el Señor ha hecho en la cruz y por lo que Él nos ofrece a nosotros. Padre, queremos agradecer tu obra en la cruz, completa, perfecta, total, que no necesitamos agregar nada. Si alguien nos pregunta por qué creemos en Jesús, podemos enseñarle Romanos capítulo 5, verso 1 al 11, y decirles, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por mí, yo tengo todos estos beneficios. Yo soy una parte especial en el pueblo de Dios, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, no a lo que yo hice ni a ningún mérito humano. Es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Y nosotros entramos a Él solamente por la fe. Bendito seas, Señor. Bendito seas por todo lo que tú ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. Bonito pasaje, ¿no? Muy alentador. Les recordamos algunas cosas, hermanos. Ustedes saben, como iglesia queremos estar a su disposición. Si ustedes tienen alguna petición de oración, por favor, déjenoslas en el chat de Facebook como un mensaje privado, y nosotros los estamos recolectando, las subimos a una base de datos y a través de esto podemos estar orando por ustedes. Pueden mandarme un mensaje si necesitan orar, que oremos personalmente por alguno. El pastor de guardia para el mes de agosto, hoy cambiamos, ya no será el pastor Robero, sino es el pastor Edgar Cerez, y aquí está su número: 2227-1583-67, y si hay alguna petición a lo largo de las 24 horas, urgencias obviamente, por supuesto pueden llamarle. Recuerden, estemos pendientes, todavía no hay fecha, pero ahí está el protocolo de apertura, y en cuanto tengamos una respuesta, por supuesto, como iglesia la comunicaremos. Ahorita a las 11 tenemos, a las 9 ya empezó el hermano René Presa con su clase
clase y seguimos con clase hasta la 1 de la tarde. Si usted quiere acompañarnos, mañana tenemos culto a las 9 de la mañana y a las 12 del día la reunión de los niños. Así es que, como pueden ver, tenemos actividades. Para los equipos que estuvieron el día de ayer trabajando con la escuela bíblica, gracias por todo su esfuerzo. Me platicaba el staff, bueno, parte del staff, no vimos a muchos porque cada quien estaba en su casa, que estuvieron más de 150 niños y hubo reproducciones de videos por más de 200 personas, pero en chats en vivo, en reuniones de Zoom, había más de 150 niños. Fabuloso, fabuloso. Y hoy en la tarde los jóvenes de Efecto tienen una actividad, si no conocen mucho acerca de ella, hay un foro con predicadores y oradores de otros lugares. Por favor, métase a la página de Efecto 413 y ahí usted va a encontrar información al respecto. Iglesia, estamos aquí, estamos siguiendo adelante y esperamos vernos muy pronto presencialmente. Mis queridos, que Dios les bendiga y estamos al pendiente. Un abrazo a la distancia desde aquí. Bendiciones.